Dice Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, dedica su tiempo, su conocimiento, sus oraciones, su trabajo. El buen pastor alimenta a sus ovejas con los sacramentos que producen frutos de santidad, con la doctrina sustanciosa, no light, con el ejemplo de las virtudes cristianas también. El buen pastor conoce a sus ovejas por el trato frecuente que tiene con ellas, porque las ovejas le confían sus dificultades, le muestran su alma en la confesión. Vamos a ver esto por partes. En primer lugar, da su vida por sus ovejas. Nuestro Señor dio su vida en la cruz por todos nosotros. Y aquellos que nos hemos consagrado al servicio de las almas, pues también tenemos que darla. Si no en una cruz, si no en un momento, sí desde que nos ordenamos como sacerdotes o los que se han ordenado, consagrado como obispos. Y así, dio su vida San Francisco Javier, dio su conocimiento San Alberto Magno, dio su tiempo San Gregorio Taumaturgo. Cuando lo consagran obispo y lo mandan allá a una ciudad lejana, llega a aquella ciudad y pregunta a San Gregorio Taumaturgo: en esta ciudad, pues ya celebré la primera misa y vinieron muy poquitos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta ciudad? Y le dijeron que había 18 cristianos. Piensen nomás. A lo largo de su labor pastoral que hizo, y con sus oraciones, buenas obras, sus sacrificios, alcanzó de Dios hasta que hiciera milagros, tan así que es conocido como San Gregorio Taumaturgo. Taumaturgo, o sea, la persona que hace muchos milagros. ¿Cuántas personas pues no dejaron su paganismo, su idolatría, sus herejías y se convirtieron al catolicismo gracias a la predicación, gracias a las oraciones y sacrificios que hizo San Gregorio por esa ciudad? Y ya muy anciano, moría, y en su lecho de muerte preguntó: ¿cuántos no cristianos hay en la ciudad? Y le dijeron 18. O sea, se cambió tremendamente la situación, porque a lo largo de la vida dio su vida por aquellas ovejas que estaban lejanas, ni siquiera iban a misa, ni siquiera creían en Dios, aunque estaban bautizadas. Dio sus oraciones San Felipe Neri y San Juan Bosco. Los menciono a ellos dos juntos porque tenían institutos donde recibían niños y adolescentes que unos no tenían ni casa, otros, aunque tenían casa, sus padres no tenían recursos para poder mandarlos a la escuela, y así, pues muchos que andaban ahí en la vagancia estuvieron en los oratorios que llegaron a erigir San Felipe Neri y San Juan Bosco. Pues ellos, además de atender directamente a aquellos jóvenes, a aquellos niños, rogaban a Dios constantemente para que no se perdieran aquellos jóvenes, aquellos niños. Santo Domingo de Guzmán, que pedía con largas oraciones, con lágrimas, por la conversión de los pecadores, por la conversión de aquellos albigenses que estaban haciendo estragos con esa herejía de los albigenses. Pedía por la salvación de los moribundos, y que obtuvo un arma poderosa y pacífica como lo es el Santo Rosario, a través de la cual, del Santo Rosario, llegó pues a acabar con la herejía de los albigenses, llegó a convertir a muchos pecadores y llegó a salvar a muchos moribundos. Dio su trabajo apostólico San Martín Caballero, él que
todo mundo, ustedes de seguro lo conocen a través de aquella imagen, de aquella estampita, donde está un soldado romano trozando su capa para dársela a un pordiosero. Pero ese caballero romano después se convirtió, se bautizó y llegó a ser un obispo, el gran obispo de Tours, San Martín Caballero. Él, a lo largo de todos los años de sus trabajos apostólicos, ya muy anciano, estaba en su lecho de muerte y rogaba de esta manera a Dios que pues los que estaban alrededor de él le pedían que no los dejara, que no los abandonara, que no los dejara huérfanos. Y él les llegaba a rogar a Dios de esta manera: si todavía puedo ser útil a tus fieles, no rehúso los trabajos. Todos los que estamos en el lugar de Jesucristo, que ejercemos un cargo apostólico en la iglesia, estamos obligados a dar todo, a dar nuestra vida, a dar nuestro conocimiento, a dar nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro trabajo para la salvación de las almas. Es decir, para que las almas cada día conozcan más a Dios, que cada día les sirvan mejor y se unan más estrechamente a Dios por la caridad, que es el amor sobrenatural. Que cada día renuncien al pecado y renueven las promesas de que van a ser de Jesucristo hasta la muerte. En segundo lugar, el buen pastor alimenta a sus ovejas. ¿Y cómo alimenta a sus ovejas? Con los sacramentos. No permite que nadie más le dé ese alimento, hasta en la boca. Y me refiero a la Sagrada Comunión. Nadie, ninguna mano que no esté consagrada va a dar la Sagrada Comunión. ¿Y quién es? Jesucristo presente en las especies sacramentales. En Cuaresma muchas personas se confesaron. Y si caen en un pecado mortal, ¿acaso van a esperarse hasta la próxima Cuaresma, hasta el próximo año, para confesarse de nuevo? Muchos comulgaron también el domingo de resurrección. ¿Y acaso van a esperarse a la Pascua del 2019 para volver a alimentar y fortalecer sus almas? El agua bendita se les acabará en 2 meses o quizá en 3. ¿Y acaso van a esperarse al sábado santo del 2019 para tener más agua bendita? Vean ustedes esto que pueden seguir recibiendo constantemente: el perdón de sus pecados, este alimento por antonomasia que es la Sagrada Eucaristía, y este sacramental que es el agua bendita. Da alimento a las ovejas, además de los sacramentos y sacramentales, también por medio de la doctrina. Quien no conoce a Dios no se animará a hablarle por medio de la oración. Quien conoce equivocadamente a Dios le servirá por medio de un culto equivocado que le desagrada, o adorará a otro Dios y no al verdadero Dios. ¿Qué pasaba con los aztecas? Ellos no conocieron al verdadero Dios y se equivocaron al señalar al sol como el Dios verdadero, pero no era el Dios verdadero. Era al señalar la luna, pero la luna no era el Dios verdadero. Al señalar la serpiente emplumada, pero no era el Dios verdadero. Se equivocaron de Dios, adoraron a dioses falsos. ¿Y qué pasa con los luteranos? Ellos conocían al verdadero Dios, pero no reconocen
a la Madre de Dios. Y con ellos todos los protestantes no reconocen a la Madre de Dios y no le dan el culto que se merece. Ese culto de hiperdulía. A Dios la adoración, pero a la Virgen hiperdulía, por ser Madre de Dios. ¿Qué pasa con los modernistas? Que han tergiversado, han cambiado, han quitado maliciosamente ciertas partes de las palabras esenciales de los sacramentos. Por eso hay una duda muy fuerte de que si en verdad consagran, porque ellos mismos, hay una duda muy seria de si están consagrados como sacerdotes, al cambiar las palabras del sacramento del orden. Eso es lo que nos hace decirle a los fieles, pues asegúrense de recibir verdaderamente los sacramentos. Y con los modernistas, pues al cambiar las palabras de la consagración de sacerdotes, y al cambiar las palabras de la consagración del pan y del vino, pues hay una duda muy, muy grande y muy seria de si realmente está presente Jesús sacramentado en la Sagrada Eucaristía. Hay que adorar al verdadero Dios y también hay que adorarle con el verdadero y recto culto. Nosotros tenemos esa seguridad, esa certeza de que todo está bien. ¿Por qué? Porque 20 concilios nos respaldan, 260 papas nos respaldan de que todo está bien. Y esos frutos de santidad que se lograron en esos siglos de la Iglesia, esos siglos esplendorosos, florecientes de la Iglesia, también los podemos obtener si hacemos bien las cosas. Quien conoce su omnipotente justicia de Dios, su inexorable e insobornable justicia, que no tiene acepción de personas, no se atreverá a ofenderle, guardará sus mandamientos y preferirá perder todo antes que perder a Dios. Por eso hay que conocerle y completamente. Por un lado, su infinita justicia, y eso nos ayudará a temerle, un santo temor de Dios, un santo temor de ofenderle a Él, no ese temor servil del castigo, del infierno. Hay algo que nos va a ayudar a no pecar, y no es el temor del infierno, o sea, del castigo, sino el temor, el santo temor a Dios. Por otra parte, quien conoce su infinita misericordia, su bondad y clemencia, no desesperará de obtener su perdón, de obtener la gracia, de obtener la salvación de su alma. Se adelantará y castigará en sí las faltas cometidas al ver cómo Cristo castigó en sí mismo los pecados de los hombres. La verdadera doctrina los hace verdaderos hijos que desean y que cumplen la voluntad de su Padre Celestial. Esto es lo que va a traer el tener la sana doctrina en nuestras mentes. El buen pastor alimenta a sus ovejas con el ejemplo de las virtudes, además de con los sacramentos, con la sana doctrina, pues también con el ejemplo de las virtudes. Resulta de que el estudio del sacerdote resulta en beneficio propio. Uno sabe muchas cosas en el seminario y eso resulta en beneficio de cada quien que está ahí en el seminario estudiando las materias de moral y de teología y de ascética y de mística. Pero también resulta en beneficio de ustedes. Como el médico que aprende las causas y los remedios de las enfermedades. ¿Y qué hace el médico? Se aplica a sí mismo esos remedios, estudia esas causas en sí mismo de las enfermedades y las aplica en sí mismo. Y además, también en los pacientes que llegan a su consultorio. Pues bien, el padre que descubre un tesoro, hablando del padre de familia, que descubre un tesoro,
que aprovecha para sí y para todos sus hijos en quienes los reparte. Así el sacerdote, al descubrir ese tesoro inmenso que tiene en el depósito de la fe de la iglesia, lo usa para sí y también lo reparte entre las ovejas que no son de él, son de Cristo. Él es alter Christus, otro Cristo. Está en lugar de Jesucristo. Por eso el mismo Cristo le pedirá cuentas al final de su vida. ¿Qué fue lo que hizo con las ovejas que les encomendó? Por eso los fieles no son ovejas del sacerdote, sino del buen pastor, que es Jesucristo. Del estudio y meditación constante nace el buen ejemplo de las virtudes, casi sin querer. Pues resulta que ve lo provechoso que es la templanza, ve lo provechoso que es la justicia, la castidad, y se entrega a practicarlas el sacerdote, para que le vengan todos esos beneficios que descubre en ellas. Y al hacer esto, tiene sin pretenderlo ejemplos en su vida. Llega a experimentar dificultades, cansancios, desilusiones, pero las afrenta y ahora tendrá experiencia para saber guiar a otras almas que todavía no se han topado con esas dificultades. En tercer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. Las conoce por el trato frecuente, las conoce por confiarle sus dificultades, esas almas al sacerdote, las conoce por mostrarle su alma. En primer lugar, por el trato frecuente. Para conocer sus defectos y cualidades, no es necesario que se confiesen. Fíjense nomás, porque salta a la vista lo que ustedes son y todo lo que pueden, por el trato diario que tenemos ustedes y yo. Como dice en la frase, por su fruto los conoceréis. A unos fieles que estaban en un retiro espiritual, me tocó decirles sobre el conocimiento propio. Y les dije, en una hoja dividan la hoja en dos y pongan en un lado sus cualidades y en el otro sus defectos. Y pues rápidamente pusieron muchas cualidades, pero en los defectos como que no se acordaban o no sabían qué defectos tenía la persona, ¿no? Ellos mismos. Y les decía, pues para que descubran cuáles son esos defectos que tienen, pero de seguro si los tienen. Si ustedes no los encuentran, no significa que no tengan. Para que los descubran, como eran hombres casados, era retiro de señores casados, les dije, pues, cuando vayan a su casa, pregúntenle a su mujer, a ver, dime cuántos defectos crees que tengo, pero nomás dime 3. Y la señora les va a decir, no te conozco 3 defectos, sino que te los estoy soportando toda la vida que llevamos juntos. Vean ustedes cómo es que los demás no nomás conocen nuestros defectos, sino nos están soportando nuestros defectos. Por eso todavía siguen juntos aquellos esposos, no se han divorciado, gracias a Dios, pero necesitan poner más de su parte para trabajar sobre eso, disminuir cada día sus defectos. Y también nosotros no nos hemos separado como feligresía gracias a que hay cierta caridad, cierto grado de caridad, que nos estamos soportando y perdonando mutuamente nuestros defectos y nuestras faltas que cometemos contra nuestro prójimo. Y así se nos va a quitar pues la pena de preguntarle a la persona. Si la persona es soltera, pues puede decirlo a su amigo. A ver, ¿cuáles defectos crees que tengo? Nomás dime 3 y ya les se lo van a decir y van a poder pues hacer su parte para estar cada día disminuyendo esos defectos. En fin, el buen pastor conoce a sus ovejas por el trato frecuente. ¿Y para qué necesita el sacerdote el tratar frecuentemente a las ovejas?
Pues para conocerlas. ¿Y para qué necesita conocerlas? Pues para ayudarlas en lo posible. Esa es la intención de ir a sus casas y conocer a su familia y conocer a sus hijos, para conocerlos a ustedes y conocer a sus hijos y poder ayudarles mejor. En segundo lugar, conoce a sus ovejas por confiarles sus dificultades. Les confiamos nuestros problemas de salud al médico y por ética profesional, el médico debe guardar la debida reserva de los casos de sus pacientes y poner en juego todos sus conocimientos y avances de la medicina para sanar al enfermo. Por otra parte, le confiamos nuestros problemas legales al abogado y él pone en juego toda su experiencia en ayudar a su cliente con las leyes en la mano. Pues bien, le confiaremos nuestros problemas de conciencia al sacerdote y pondrá en juego todas sus habilidades prudenciales y los recursos divinos de la oración y de los sacramentos para ayudar a aquella persona. Por último, conoce a sus ovejas por mostrarle su alma. ¿Qué punto tan delicado estamos tocando aquí? Mostrarle su alma. Por eso esto se hace dentro de aquel cuartito que se llama confesonario. ¿Con qué fervor no rezamos los sacerdotes antes de entrar al confesionario aquello de: Señor, ilumíname para que no abra las puertas al que debo cerrarlas y no cierre las puertas al que debo abrirlas? Nuestro Señor, cuando le da la potestad a los apóstoles de perdonar los pecados, ¿qué les dice? De que van a ser perdonados los que les sean, ustedes perdonen, y no se van a perdonar los pecados que ustedes no perdonen, mencionando pues algo así de abrirle las puertas del cielo o cerrárselas. Pues hay una oración para los que hacemos la función de confesores que dice así: Señor, ilumíname para que no abra las puertas al que debo cerrárselas. ¿Y quiénes son? Los que no están dispuestos con un buen arrepentimiento, los que no quieren pues cambiar, y aún así se están confesando. ¿Qué deben de hacer? ¿Dejar de confesarse? No. Lo que tienen que hacer es dejar esa negativa, dejar esa pertinacia en el mal y arrepentirse de veras. Y otra parte de esa oración dice: que a otro salve y yo no sea condenado. Eso es lo que pedimos en esta oración los que tenemos el oficio de confesores. Y es que es algo muy delicado la confesión, el sacramento de la confesión. San Alfonso de Ligorio señala a un confesor que se condenó porque no le exigió restitución de lo que robó en sus fraudes a aquel penitente. Y en fin, cuando el confesor hace mal, cuando cualquier confesor hace mal su oficio por su culpa, al momento de decir al penitente: ego te absolvo, yo te absuelvo de tus pecados, una voz del cielo le dice al confesor: ego te condemno, yo te condeno. Es muy delicada ese sacramento de la penitencia, porque los penitentes abren su alma, su corazón al confesor, o así deben de hacerlo, de confesar el género, número, especie y circunstancia de sus pecados. Aquella persona que solamente dice sus pecados, le faltan 3 cosas más para tener esa condición básica, indispensable para hacer una buena confesión: género, especie, número y circunstancias. Me remito a la explicación del catecismo de cómo hacer una buena confesión. Pues bien, Jesucristo, que es el buen pastor, pero ya no está en el mundo físicamente, solo sacramentalmente en las hostias consagradas y místicamente en el prójimo, resulta de que dejó a los apóstoles en su lugar.
ya que afirma en el Santo Evangelio: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y los apóstoles, a su vez, dejaron a sus legítimos sucesores, porque iba a llegar un tiempo y pues iban a morirse los apóstoles. Y entonces, ¿quién iba a confesar si ya no están los apóstoles? ¿Quién iba a confesar si ya no estaba Jesucristo para decirle: hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados? Pues por eso dejaron legítimos sucesores los apóstoles, que son los obispos y los sacerdotes legítimamente consagrados. Jesucristo es perfecto y no se equivoca. Los obispos y sacerdotes aspiramos a la perfección cristiana, y entre más nos acerquemos a nuestro ideal, que es Jesucristo, pues podremos servir más a las almas en medio de nuestros defectos. Jesucristo, por su parte, es santo. ¿Y qué digo santo? Santísimo, porque está unida en el alma, en el cuerpo humano, está unida la divinidad en una persona divina. ¿Qué dice el catecismo? Jesucristo es hombre verdadero y es Dios verdadero. Al grado que pudo retar a sus detractores: ¿quién me convencerá de que tengo pecado? ¿Quién podrá encontrar en mí un solo pecado? Pues bien, a su vez los obispos y sacerdotes podremos lanzar este reto: ¿quién podrá decir que no estoy haciendo penitencia por mis pecados pasados? Porque uno es hombre y tiene un costal que solamente el que lo lleva sabe lo que trae. Pero como hemos pasado por el seminario, hemos recibido ese encargo de Jesucristo de hacer lo que Él, continuar la obra de Jesucristo, que es llevar muchas almas a su sagrado corazón, pues por eso tenemos este gran propósito y podemos lanzar este reto a nuestros detractores. ¿Quién podrá decir que no estoy haciendo penitencia por mis pecados pasados? ¿Quién podrá decir que no tengo propósitos, enmienda y examen particular, como lo enseña San Ignacio de Loyola? Por último, Jesucristo es sumo sacerdote y víctima de los pecadores. Los obispos y sacerdotes ofrecemos todos los días esta víctima pura, sin mancha, hostia de suave olor, que clama perdón y misericordia al Padre Celestial. Ofrecemos una hostia santa y también ofrecemos cada parte de nuestra vida como hostia de sacrificio y alabanza a Dios, de quien somos sus ministros, sus sacerdotes para toda la eternidad. Pidamos a Dios y a María Santísima para que suscite muchos y santos sacerdotes. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.